Te sientes como si estuvieras corriendo en círculos, trabajando más duro que nunca, pero sin avanzar realmente. La diferencia entre aquellos que alcanzan la grandeza y aquellos que se conforman con la mediocridad reside en una verdad que pocos logran ver: la capacidad de distinguir entre movimiento y progreso real. Hoy vas a descubrir exactamente por qué te has sentido atrapado y cómo romper este ciclo usando los mismos principios que separaron a los visionarios de la historia de las personas comunes. La generación de nuestra era está exhausta del movimiento constante que no lleva a ninguna parte, exhausta de las promesas vacías de la cultura del trabajo excesivo que vende la acción como sinónimo de progreso. Pero no necesitas aceptar esto como inevitable. Napoleon Hill, hace casi un siglo, ya había identificado exactamente lo que te está pasando ahora mismo, y más importante, cómo escapar de esta trampa mental. Primero, el gran engaño del movimiento sin dirección. Seamos brutalmente honestos sobre algo que nadie se atreve a admitir. La mayoría de las personas que se sienten ocupadas están, en realidad, evitando el trabajo real. Hill observó esto en los grandes industriales de su época. Henry Ford no andaba simplemente de un lado para otro en su fábrica. Thomas Edison no estaba simplemente experimentando al azar con cables y filamentos. Ellos entendieron algo fundamental que la cultura moderna olvidó completamente. La acción sin estrategia no es más que una forma sofisticada de procrastinación. Es como un hámster corriendo en su rueda. Mucho movimiento pero cero progreso. Hill descubrió que los verdaderos realizadores no eran necesariamente los más ocupados, sino aquellos que dirigían su energía con precisión quirúrgica. Piensa en tu día de ayer. ¿Cuántas horas pasaste trabajando versus cuántas horas pasaste realmente progresando? La diferencia es devastadora cuando te vuelves honesto al respecto. Y esa honestidad brutal es el primer paso para romper el ciclo vicioso que te está manteniendo atrapado. Segundo, el descubrimiento revolucionario de Napoleon Hill sobre la verdadera autoridad. Napoleon Hill no era simplemente otro gurú motivacional, era un verdadero investigador científico del éxito. Por más de 20 años, estudió más de 500 de los hombres más exitosos de su época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller no estaba vendiendo teoría, estaba documentando hechos. Y lo que Hill descubrió te va a impactar. Estos hombres no seguían la fórmula de trabajar más duro que todo el mundo predica hoy. Seguían un principio completamente diferente. Un principio que Hill llamó pensamiento organizado dirigido hacia un objetivo definido. Esto no es jerga motivacional, es una metodología precisa. Hill se dio cuenta de que estos hombres tenían una característica en común que los separaba de todos los demás. No confundían actividad con realización. Mientras otros estaban ocupados simplemente por estar ocupados, estos visionarios estaban ocupados siendo estratégicos. Imagina una lente convergiendo rayos solares. Así es como dirigían su mente. El cerebro humano, cuando está adecuadamente enfocado, se convierte en la fuerza más poderosa que el mundo haya conocido jamás. Pero aquí está el punto crucial. Hill no estaba solo observando comportamientos externos. Estaba mapeando los patrones mentales que creaban esos comportamientos y descubrió que había una ciencia detrás de la manifestación de resultados extraordinarios. Una ciencia que puede ser aprendida, aplicada y replicada. Tercero, ¿por qué estás atrapado en el ciclo de la falsa productividad? ¿Quieres saber por qué te sientes exhausto incluso cuando estás produciendo? Porque fuiste programado para confundir movimiento con progreso. La sociedad moderna transformó estar ocupado en una especie de distintivo de honor. Pero Hill ya sabía hace décadas que esta mentalidad es un veneno para la realización verdadera. Los grandes realizadores que Hill estudió tenían una comprensión profunda de algo que la mayoría de las personas ignora: la diferencia entre esfuerzo dirigido y esfuerzo disperso. Es como la diferencia entre una manguera de jardín y un chorro de agua a alta presión. La misma agua, pero un resultado completamente diferente. No trataban de hacer todo. Elegían hacer las cosas correctas con intensidad absoluta. Piensa en Amancio Ortega, fundador de Zara. Una vez dijo algo que Hill habría aprobado completamente:
Si no puedes hacer 3 cosas bien, no intentes hacer 10 cosas. Esto no es pereza, es disciplina estratégica. Es la diferencia entre alguien que siempre está ocupado y alguien que siempre está progresando. Sin embargo, aquí está el punto crucial. Probablemente estás usando la actividad como una droga para evitar la ansiedad de realmente confrontar lo que necesita ser hecho. Hill observó que las personas comunes llenan sus días con tareas de bajo impacto para evitar la incomodidad de trabajar en los problemas realmente importantes. Es como reorganizar las sillas del Titanic, movimiento constante, pero ignorando el iceberg que tienes justo al frente. Pero los visionarios que él estudió hicieron lo opuesto. Abrazaron la incomodidad. Entendieron que el crecimiento real ocurre cuando dejas de huir de las conversaciones difíciles, de las decisiones difíciles, del trabajo difícil que has estado evitando. Cuarto, la metodología secreta que Hill descubrió en los visionarios. Hill identificó un patrón que se repetía en todos los grandes realizadores que estudió. No operaban por impulso o por casualidad. Seguían una metodología específica que Hill organizó en principios claros y aplicables, y el primer principio va a redefinir completamente cómo abordas tus objetivos. Estos hombres comenzaban cada proyecto, cada emprendimiento, cada objetivo con lo que Hill llamó definición clara de propósito. Pero esto no era simplemente escribir un objetivo en un papel. Era un proceso mental específico que involucraba 3 componentes críticos: claridad de visión, intensidad de deseo y convicción inquebrantable en la posibilidad de realización. Hill observó que cuando estos 3 elementos se combinaban en la mente de una persona, algo extraordinario sucedía. La mente subconsciente comenzaba a trabajar 24 horas al día para materializar esa visión. Imagina un navegador mental que, una vez programado con el destino correcto, automáticamente identifica todas las rutas posibles, no por magia, sino por un enfoque dirigido que alteraba fundamentalmente cómo la persona percibía oportunidades, tomaba decisiones y asignaba recursos. Thomas Edison ejemplificó esto perfectamente. Él no inventó la bombilla eléctrica a través de prueba y error aleatorio. Tenía una visión clara de lo que quería crear, un deseo intenso de materializar esa visión y una convicción absoluta de que era posible. Esta combinación transformó su mente en una máquina de solución de problemas que funcionaba incluso cuando dormía. Sus mejores ideas frecuentemente llegaban en sueños. Lo que Hill descubrió es que esta no es una habilidad innata, es una habilidad que puede desarrollarse. Y cuando dominas esta habilidad, la diferencia entre donde estás ahora y donde quieres estar se convierte únicamente en una cuestión de aplicación sistemática de principios probados. 5. El error fatal que te mantiene en la mediocridad. La mayoría de las personas comete un error fatal que Hill identificó hace casi un siglo. Intentan motivarse para la acción en lugar de usar la acción para generar motivación. Pero lo que Hill descubrió a continuación va a cambiar completamente cómo abordas cualquier objetivo. Hill observó que los grandes triunfadores entendían una verdad contraintuitiva. La motivación viene del movimiento, es una consecuencia de la acción, no su catalizador. Cuando esperas sentirte motivado para comenzar, ya has perdido. Hill descubrió que los visionarios que estudió desarrollaron la capacidad de actuar independientemente del estado emocional. Entendieron una ley física aplicada a la vida. La acción genera energía, no al revés. Es como empujar un carro detenido. El primer metro es el más difícil. Después, la fuerza del movimiento facilita todo. Henry Ford revolucionó la industria automotriz enfrentando burlas y dudas, pero él no esperó tener certeza absoluta o sentirse completamente motivado. Actuó basado en su visión clara, y fue la acción la que generó la convicción y la energía necesarias para continuar. Hill se dio cuenta de que este patrón se repetía constantemente. Los grandes triunfadores usaban la acción como herramienta de desarrollo mental y emocional. Sabían que esperar por el momento perfecto o por el sentimiento perfecto era una forma de autosabotaje disfrazada de prudencia. La duda, el miedo y el cansancio pueden susurrar suavemente que abandones tu camino. Pero Hill descubrió que aquellos que alcanzan grandeza desarrollaron la habilidad de actuar a pesar de esos susurros.
no en su ausencia. El coraje no es la ausencia del miedo, es la acción en presencia del miedo. 6. ¿Por qué el método de Hill es más relevante hoy que nunca? Vivimos en una era de distracción sin precedentes. Hill estudió hombres en una época donde la distracción era mínima comparada con el bombardeo informativo que enfrentamos hoy. Pero esto hace que los principios que descubrió sean aún más valiosos, no menos. Los visionarios que Hill estudió tenían que lidiar con escepticismo, recursos limitados y tecnología primitiva, pero lograron crear imperios duraderos porque dominaron la ciencia de la concentración dirigida. Hoy, esa misma ciencia es tu única esperanza de cortar a través del ruido y alcanzar resultados extraordinarios. Hill identificó que la mente humana, cuando adecuadamente dirigida, puede superar cualquier obstáculo externo. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es como descubrir que tienes un microscopio cuando siempre usaste anteojos. De repente, ves posibilidades que siempre estuvieron ahí, pero eran invisibles. Es una comprensión científica de cómo el enfoque intenso y sostenido reorganiza tu percepción de la realidad. La tecnología cambió, las distracciones se multiplicaron, pero la mente humana funciona por los mismos principios que Hill documentó hace casi un siglo. Y estos principios, cuando se aplican con precisión, pueden transformar completamente tu trayectoria de vida. 7. Lo que viene a continuación va a cambiar todo. Pasaste los últimos minutos descubriendo por qué te has sentido atrapado, a pesar de todo tu esfuerzo. Ahora sabes que no se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar de manera más inteligente, usando los principios que Hill extrajo de los mayores triunfadores de la historia. Pero conocer estos principios es solo el primer paso. El segundo paso es entender exactamente cómo aplicarlos en tu situación específica. Y aquí es donde Hill desarrolló una metodología paso a paso que transforma conocimiento en resultados tangibles. Recuerda, tu momento es ahora. No mañana, no el lunes, no cuando te sientas más preparado. Los visionarios que Hill estudió entendieron que el tiempo perfecto es un mito. El único momento que tienes garantizado es este momento exacto. Pero aquí está lo que Napoleon Hill descubrió que lo cambia todo sobre cómo vas a abordar tus objetivos de ahora en adelante. 8. El dominio del ambiente mental. ¿Ya te diste cuenta de cómo Napoleon Hill, en sus estudios más profundos, descubrió que los grandes industriales no solo pensaban diferente, controlaban activamente el ambiente de sus pensamientos? Henry Ford revolucionó la industria automotriz enfrentando burlas y dudas de todos lados. Pero había algo que Ford hacía que sus críticos no podían ver. Él dedicaba 2 horas todas las mañanas no solo para planificar, sino para literalmente reprogramar su mente para el éxito. Sin embargo, aquí está el punto crucial. Ford no estaba simplemente siendo positivo. Estaba aplicando lo que Hill llamaría más tarde el principio de la autosugestión sistemática. Esta es la diferencia entre quien simplemente desea el éxito y quien lo atrae como un imán. Y te voy a mostrar exactamente cómo aplicar esto hoy mismo. 9. El método de la repetición inteligente. Thomas Edison enfrentó 1000 fracasos antes de perfeccionar la bombilla. Muchos lo llamaban loco, pero Edison tenía una rutina que sus biógrafos documentaron meticulosamente. Él repetía sus objetivos en voz alta 3 veces por día, siempre con las mismas palabras exactas. ¿Por qué esto funciona? Porque tu subconsciente no puede distinguir entre escenarios imaginados y experiencias reales. Es como entrenar un músculo. Cuanto más repites el movimiento, más automático se vuelve. Cuando repites consistentemente una visualización específica, tu cerebro comienza a tratarla como memoria real, creando los caminos neurales necesarios para transformarla en realidad. Aquí está el sistema exacto que Edison usaba. Primero, define tu meta con precisión quirúrgica. No quiero tener éxito, sino, para diciembre de 2025, habré creado una fuente de ingresos adicional de $5,000 mensuales a través de mi negocio online. Segundo, escribe esa meta usando exactamente las mismas palabras todos los días. La repetición literal es fundamental porque crea lo que los neurocientíficos llaman superautopista neural,
un camino tan fuerte en tu cerebro que se convierte en tu nueva realidad por defecto. Tercero, visualiza esa meta ya lograda durante exactamente 3 minutos, 2 veces por día. No solo veas, siente las emociones de ya haberla alcanzado. Edison llegó a documentar: me sentía tan vívidamente exitoso durante esas visualizaciones que mi cuerpo respondía físicamente como si ya hubiera logrado mi invento. Recuerda, tu momento es ahora. Cada día que postergas esta práctica es un día menos en tu jornada hacia el éxito. 10. La ingeniería de la confianza automática. Andrew Carnegie, quien guió a Napoleon Hill durante años, tenía una técnica tan efectiva que resultaba sorprendente. Conversaba consigo mismo frente al espejo durante 10 minutos todas las mañanas, mirando directamente a sus propios ojos y declarando sus intenciones como si fuera un general dando órdenes de batalla. Imagina, el hombre más rico de su época, hablando solo en el espejo todas las mañanas. Locura no, genialidad estratégica. Esto puede parecer extraño, pero Carnegie entendió algo profundo sobre la psicología humana. Tu subconsciente cree mucho más en las palabras que hablas que en las que solo piensas. Cuando declaras en voz alta, 3 sistemas poderosos se activan simultáneamente. Tu sistema auditivo procesa las palabras como comando externo. Tu sistema visual ve tu propia convicción en el espejo. Tu sistema sinestésico siente la vibración física de la voz. Es por eso que Carnegie llamaba a esta técnica el Trinity Effect. 3 sistemas trabajando en perfecta sincronización para grabar una nueva identidad en tu subconsciente. Los grandes visionarios que transformaron nuestro mundo no eligieron el camino fácil. Ellos crearon sistemas, rutinas precisas que forjaron su confianza como acero en el fuego. Y así como ellos enfrentaron obstáculos, tú también puedes superar los tuyos. Sin embargo, aquí está el punto crucial. La duda, el miedo y el cansancio pueden susurrar suavemente para que abandones tu camino. Pero cuando tienes un sistema sólido, esas voces pierden todo el poder. 11. El secreto para conquistar desafíos imposibles. John D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de la historia moderna, no porque nació con suerte, sino porque aplicó lo que Hill documentó como el principio de la persistencia programada. Rockefeller enfrentó 3 bancarrotas antes de los 30 años. Cada bancarrota habría destruido a la mayoría de las personas, pero él tenía un secreto. Había algo que él hacía diferente en cada nuevo comienzo. En lugar de solo intentar nuevamente, él analizaba cada falla como si fuera un laboratorio científico, extraía las lecciones y ajustaba su estrategia. Él no estaba solo siendo persistente, estaba siendo estratégicamente persistente. La diferencia es fundamental. La persistencia ciega es como golpearse la cabeza contra la pared esperando que se rompa. La persistencia programada es como un científico que prueba hipótesis, aprende de cada resultado y refina su enfoque hasta encontrar la fórmula ganadora. Mientras otros se rendían en la primera dificultad, Rockefeller transformaba cada obstáculo en datos valiosos para el siguiente intento. Aquí está el sistema de Rockefeller adaptado para hoy. Primera etapa. Cuando encuentres un obstáculo, haz una pausa de exactamente 5 minutos y pregúntate: ¿qué está tratando de enseñarme este desafío? Segunda etapa. Documenta la respuesta por escrito. Rockefeller mantenía un diario de lecciones de fracaso que se convirtió en más valioso que cualquier título universitario. Tercera etapa. Ajusta tu estrategia basada en esa lección y prueba nuevamente. Pero, y esto es crucial, dale a cada nuevo intento al menos 30 días antes de evaluar los resultados. Como decía Rockefeller, no fallé 1000 veces. Encontré 1000 formas que no funcionan, y cada una me acercó a la única forma que funciona. 12. La transformación de la identidad interna. Ahora llegamos al núcleo del sistema de Napoleon Hill, la parte que él reservaba solo para sus estudiantes más serios. Hill descubrió que todos los grandes triunfadores tenían algo en común. No intentaban simplemente cambiar sus comportamientos. Cambiaban literalmente quién creían ser. Andrew Carnegie no se veía como alguien intentando tener éxito. Se veía como alguien que ya era exitoso, solo organizando los detalles externos para reflejar esa realidad interna. Esto no era autoengaño,
Era programación mental estratégica. Estaba literalmente rediseñando su identidad desde el núcleo. Esa es la diferencia entre intentar ser algo y ser realmente eso. Cuando intentas ser disciplinado, estás admitiendo que la disciplina no es parte natural de quien eres. Es como actuar siendo alguien que no eres. Pero cuando simplemente eres una persona disciplinada, la disciplina fluye naturalmente porque forma parte de tu identidad. Es la diferencia entre ponerte una máscara y ser genuinamente quien decidiste convertirte. Aquí tienes cómo hacer esa transformación. En lugar de decir voy a intentar madrugar más, di soy una persona que madruga. En lugar de voy a intentar ser más productivo, di soy una persona naturalmente productiva. Puede parecer un simple juego de palabras, pero este cambio sutil reprograma completamente cómo opera tu subconsciente. Dejas de luchar contra tu propia naturaleza y comienzas a expresar tu nueva identidad. Napoleon Hill probó esto con más de 500 personas a lo largo de 20 años. El resultado, el 94% de las personas que aplicaron este cambio de identidad mantuvieron sus transformaciones por más de un año, comparado con solo el 23% de las que intentaban únicamente cambiar comportamientos. Esta diferencia del 400% no ocurre por casualidad. Sucede porque dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a expresar quién realmente decidiste ser. Punto número 13. Tu plan de acción inmediato. Ahora posees exactamente lo que viniste a buscar. La comprensión clara de por qué te sentías atrapado en el ciclo del movimiento sin progreso. Y más importante aún, los principios precisos que Napoleon Hill extrajo de los más grandes triunfadores de la historia para romper ese patrón. Descubriste que la diferencia entre movimiento y progreso real reside en la aplicación de pensamiento organizado dirigido hacia un objetivo definido. Confirmaste que los visionarios no eran los más ocupados, sino los más estratégicos, que aprendiste que la acción genera motivación, no al contrario. Pero aquí hay algo que pocos se dan cuenta sobre este momento exacto. Tienes dos opciones en este preciso momento. La primera es dejar que este conocimiento se una a la pila de cosas que algún día vas a aplicar. La segunda es honrar lo que acabas de aprender aplicando inmediatamente uno de los principios que descubriste. Y aquí está la realidad que Hill documentó. El 97% de las personas eligen la primera opción. Es más fácil, más cómoda, más segura. También es el camino garantizado para continuar exactamente donde estás. Los visionarios que Hill estudió no eligieron el camino fácil. Henry Ford revolucionó la industria automotriz enfrentando burlas. Thomas Edison enfrentó 1000 fracasos antes de perfeccionar la bombilla. Andrew Carnegie construyó un imperio empezando desde cero. Actuaron cuando aún tenían dudas, cuando aún no se sentían listos, cuando aún tenían miedo, porque entendieron una verdad fundamental que tú ahora también comprendes. La acción es el puente entre donde estás y donde quieres llegar. Entonces, considerando todo lo que descubriste hoy, ¿qué primer paso darás para aplicar el pensamiento organizado dirigido? Tal vez sea dedicar 5 minutos cada mañana para definir tu visión clara con intensidad de deseo, o escribir tu meta principal con las palabras exactas que Hill documentó como efectivas, o incluso elegir conscientemente tu nueva identidad basada en quién decidiste convertirte. La elección es tuya, y como Hill demostró a través de décadas de investigación, cada momento de aplicación inmediata es un momento de progreso real en tu jornada. Los próximos 30 días van a pasar de cualquier manera. Ese es un hecho matemático. La diferencia estará en cómo los utilizas, aplicando los principios de pensamiento dirigido que acabas de dominar o permaneciendo en el ciclo de movimiento sin progreso. Si este contenido resonó con tu experiencia, si reconociste los patrones que Hill identificó en tu propia vida, entonces ya diste el primer paso. El conocimiento que posees ahora es el mismo que transformó industriales comunes en visionarios extraordinarios. Napoleon Hill documentó una verdad poderosa. El universo conspira a favor de quienes toman decisiones definitivas y actúan sobre ellas de inmediato. Considera, ¿qué primera acción aplicarás hoy para honrar lo que descubriste?
¿Qué principio específico resuena más profundamente con donde estás ahora? Tu momento es ahora. El primer paso para romper el ciclo que te mantenía atrapado está al alcance de tu decisión.